Dicen que no hay amor más puro que el de una madre, que una madre lo da todo por un hijo, sin esperar nada a cambio. Pero, ¿qué sucede cuando ese amor se desborda? Cuando se aferra a la pérdida con una fuerza tan brutal que la razón se quiebra. Hay madres que no saben soltar, que se niegan a aceptar la muerte, que convierten el duelo en devoción y la devoción en locura. Esta es la historia de una de ellas, una madre que amó tanto, que cruzó todos los límites, que confundió el recuerdo con la presencia y que decidió que su hija nunca se iría, ni del mundo, ni de su lado, porque cuando el amor se pudre en la mente equivocada, nace algo más fuerte que el odio, nace el horror. Aquella noche comenzó con gritos. No eran los gritos comunes de una pareja que arrastra discusiones como parte de la rutina. Eran gritos con veneno, con años de desgaste acumulados en cada sílaba, con un dolor que ya no se intentaba disimular. Andy caminaba de un lado a otro del salón, con los puños cerrados y la mirada turbia. Ella le gritaba desde la cocina, fuera de sí, en una mezcla de rabia y lágrimas que se confundían con la lluvia que golpeaba las ventanas. Las palabras eran cuchillas, reproches que se habían dicho 1000 veces, pero que esa noche pesaban como nunca. Algo se rompió. Andy cogió su abrigo del perchero, aunque en realidad no tenía intención de ponérselo. Lo sostuvo un instante entre las manos, lo dejó caer al suelo y abrió la puerta de un tirón. La lluvia le golpeó en la cara, fría y violenta. Cruzó el umbral sin mirar atrás. El portazo que dejó atrás sonó como una sentencia. El coche estaba donde siempre, frente a la acera mojada, con las luces del portal parpadeando. Subió de un salto, encendió el motor y salió disparado calle abajo, como si el asfalto fuera una pista de huida y no una carretera cualquiera. No sabía a dónde iba, ni le importaba. Condujo durante minutos largos, sin rumbo, sin lógica, dejando que la ciudad se deshiciera a su alrededor. Las avenidas dieron paso a calles más oscuras, las farolas escaseaban, y pronto la única compañía fue el sonido del motor y el tamborileo constante de la lluvia en el techo del coche. Intentó poner la radio para distraerse, pero no encontró más que ruido estático y alguna emisora con música antigua que le irritó aún más. Acabó apagándola de un manotazo. El volante era como una extensión de su rabia. Cada giro, cada acelerón, le servía para descargar la presión acumulada en el pecho. Había discutido muchas veces con ella, pero esta vez sintió que algo se había roto de verdad. La carretera se volvió más estrecha. La ciudad quedó definitivamente atrás. A los lados, el paisaje era apenas un borrón de campos, árboles desnudos y colinas mojadas. Y entonces el motor tosió, parpadeó y murió. Andy apretó los dientes, golpeó el volante, volvió a girar la llave. Nada, el depósito estaba vacío. No podía creerlo. El coche se había quedado completamente inservible en medio de la nada, con una tormenta que ya era una sinfonía de truenos, viento y agua.
Bajó la cabeza contra el volante y maldijo en voz baja. Salió del coche, cubriéndose con los brazos. La lluvia era helada, el viento le empujaba de lado. Miró a su alrededor. Nada, solo oscuridad, árboles y barro. Hasta que entre la niebla y la tormenta la vio. Una casa. Andy tragó saliva. No tenía otra opción. Cerró la puerta del coche y comenzó a andar por el camino embarrado, empapado hasta los huesos, con las manos en los bolsillos y los dientes castañeando. Una parte de él pensaba que era una locura, otra que no tenía alternativa. La tormenta rugía con fuerza detrás de él, y la casa esperaba. El barro le tragaba los pies a cada paso. El viento lo zarandeaba como a una rama seca. Andy caminaba con la cabeza agachada, los ojos entrecerrados y el corazón bombeando más por el frío que por el miedo. Cada metro hasta aquella casa se le hizo eterno, pero la luz seguía ahí, encendida, fija, como si lo esperara. La casa era antigua, pero no parecía abandonada. Las paredes estaban cubiertas por hiedra húmeda. Las contraventanas mal cerradas golpeaban con el viento. La verja del jardín estaba medio abierta, oxidada. Cuando llegó al porche, se detuvo a recuperar el aliento. Iba a llamar a la puerta cuando ésta se abrió, antes de que pudiera tocarla. Allí estaba ella, una mujer de unos 60 años, alta, delgada, con la espalda recta. Llevaba una bata blanca cerrada hasta el cuello, de las que no se ven desde hace décadas. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, y sus ojos eran oscuros, firmes, como si vieran más de lo que mostraban. Sonrió. «Estás calado hasta los huesos», dijo con voz serena, casi dulce. «Entra, anda, vas a coger una pulmonía». Andy no reaccionó de inmediato. Estaba aturdido, temblando. Pero algo en esa voz, o tal vez en el calor que se escapaba por la puerta entreabierta, le empujó a aceptar. Entró. La casa estaba tibia, envuelta en una penumbra suave. Las luces eran escasas, apenas lámparas de mesa con pantallas amarillentas. Olía a madera vieja, a cera, a hojas secas y a otra cosa más difícil de definir, como a flores marchitas. El recibidor estaba lleno de muebles pesados, antiguos. Había un espejo ovalado cubierto con un velo y una pequeña cómoda con muñecas de porcelana perfectamente alineadas. En las paredes colgaban retratos familiares muy antiguos, en blanco y negro, donde apenas se distinguían los rostros. «Voy a prepararte algo caliente. Quédate ahí». Andy se quedó de pie en medio del pasillo, sintiendo cómo sus ropas empapadas comenzaban a enfriar aún más su piel. No sabía si fiarse de aquella mujer, pero tampoco tenía muchas opciones. Rose volvió al cabo de unos minutos con una taza de café humeante y una muda de ropa cuidadosamente doblada. «Tómate esto y ponte seco. Son de mi difunto marido. Espero que no te importe».
Andy dio las gracias en voz baja. El café estaba amargo, fuerte, pero le devolvió algo de energía. La ropa olía a limpio, aunque con ese matiz de armario cerrado durante demasiado tiempo. Le quedaba algo holgada, pero era cálida, y eso bastaba. ¿Se ha estropeado tu coche?, preguntó ella desde el marco de la puerta. «Sin gasolina», respondió él. «Me he quedado tirado». Ella asintió despacio, como si ya lo supiera. «Con esta tormenta no vas a encontrar ni un alma en varios kilómetros. Puedes quedarte esta noche si lo necesitas. Hay una habitación libre en la planta de arriba, la de mi marido». Andy dudó. No le gustaban las situaciones imprevistas, y algo en aquella casa lo incomodaba. Pero estaba agotado, empapado, y no tenía alternativas. «Gracias, se lo agradezco de verdad». «No hay de qué», respondió ella con otra sonrisa. «A veces las cosas suceden porque deben suceder». Esa frase se le quedó resonando. La mujer desapareció por un pasillo, dejando tras de sí un leve perfume a lavanda y algo más fuerte, más ácido. Andy respiró hondo y por primera vez desde que había llegado pensó que quizás no era tan buena idea haberse quedado allí. Rouse le invitó a sentarse en una mesa modesta, redonda, cubierta por un mantel de encaje amarillento. Andy no podía evitar observarlo todo mientras se acomodaba. Las cortinas gruesas y cerradas, la chimenea apagada, los relojes de péndulo detenidos en distintas horas y los retratos de familia, donde todos parecían compartir el mismo gesto vacío y los mismos ojos. La cena apareció sin que él lo notara. Un plato de sopa espesa, de color indefinido, que humeaba en silencio. Un trozo de pan duro, calentado por fuera, y una copa de vino oscuro que no recordaba haber pedido. Andy dudó, pero el olor del caldo le hizo ceder. Bebió despacio. El sabor era fuerte, con un regusto amargo que no supo identificar. Mientras comía, Rouse se sentó frente a él y lo observó sin decir nada durante unos minutos. La escena era incómoda, pero él intentaba disimularlo. Fue entonces cuando ella habló. «Mañana es un día importante para mí», dijo sin apartar la mirada. «Es la boda de mi hija». Andy levantó la vista. Tardó un par de segundos en entender lo que había dicho. «¿Perdón?» «Mi hija se casa mañana», repitió con naturalidad. «Aquí, en casa. Será una ceremonia íntima, sencilla, como las de antes. Todo está preparado». Andy tragó saliva. No sabía cómo responder. Su mente se debatía entre aceptar lo que oía como una excentricidad de una mujer solitaria o como un simple error, una locura. «¿Está aquí?», preguntó por cortesía, no por curiosidad. «Claro», respondió Rouse con una sonrisa suave. «En su habitación, descansando.
El vestido ya está colgado. He preparado las flores esta tarde. Y el banquete... Bueno, no será nada del otro mundo, pero lo he cocinado yo misma. Andy asintió en silencio. No dijo nada más. No era el momento de discutir la salud mental de una mujer que acababa de salvarle de pasar la noche bajo la lluvia. ¿Tiene familia?, preguntó ella de pronto. No, bueno, sí, pero ahora mismo estoy solo. Ella pareció satisfecha con la respuesta. Lo entiendo. A veces es mejor así. Terminó de beber su copa de vino con una lentitud casi ritual. Después de cenar, Rouse le acompañó escaleras arriba. El pasillo del primer piso estaba cubierto por una alfombra de tonos rojizos, desgastada en el centro por el paso del tiempo. A los lados, puertas cerradas. De una de ellas salía un tenue aroma a perfume rancio y flores secas. «Esa es la habitación de mi hija», dijo Rouse sin que Andy preguntara. «No la molestaré esta noche. Mañana será un gran día. Tú puedes dormir aquí». Abrió la puerta al fondo del pasillo. La habitación era sobria, con una cama de hierro, una mesita de noche, una lámpara pequeña y un armario enorme. Sobre el cabecero, un crucifijo ligeramente torcido. No había ventanas, solo una rendija cubierta por una cortina espesa. «Espero que descanses. Aquí el silencio es absoluto». Andy dio las gracias. Ella lo observó durante un instante más antes de marcharse, como si no quisiera irse del todo. Finalmente desapareció tras la puerta y el pasillo quedó en penumbra. Dentro, Andy se sentó en la cama. Estaba cansado, pero algo le carcomía por dentro. No podía dejar de pensar en esa boda y en esa habitación perfumada que no debía abrirse. Apagó la lámpara de la mesita y el silencio se hizo tan espeso como la oscuridad. Andy se quedó dormido sin darse cuenta. No supo en qué momento exacto se deslizó en el sueño, pero fue como caer en una poza oscura. No soñó con paisajes ni recuerdos. Soñó con música. Un vals antiguo, lejano, como reproducido en un gramófono oxidado. Las notas se arrastraban por los pasillos de la casa, chocando con las paredes, bajando por las escaleras. Y entre la música, pasos, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre la madera vieja. En el sueño, una figura se acercaba. Una mujer vestida de novia. El vestido largo, gastado. En una mano, un ramo seco. Y en el rostro, una máscara de porcelana. Andy se despertó sobresaltado. El corazón le latía con fuerza. No era solo el sueño. Los pasos seguían ahí. El pasillo crujía con lentitud,
como si alguien caminara muy despacio. Intentó convencerse de que era el viento, pero el sonido era regular, firme, humano. Se levantó con cuidado, abrió la puerta de la habitación y asomó la cabeza. Oscuridad. Solo la luz de una lámpara de aceite al fondo del pasillo ofrecía una pálida claridad, y la puerta de la habitación perfumada estaba entreabierta. Andy dudó. Podía encerrarse, echar el pestillo y esperar al amanecer, pero la curiosidad le empujó. O tal vez fue el miedo disfrazado de valor. Avanzó por el pasillo con pasos lentos, sintiendo cómo la alfombra humedecida crujía bajo sus pies. La puerta estaba abierta apenas unos centímetros, lo justo para dejar escapar ese olor a perfume antiguo, dulzón, casi podrido. La empujó. Dentro, la habitación parecía detenida en el tiempo. Paredes rosadas, muebles blancos con detalles dorados, una cómoda llena de peines, frascos vacíos y muñecas de porcelana perfectamente peinadas. El aire era espeso, cargado, y en el centro, la cama. Sobre ella, una figura tumbada, perfectamente colocada. Un vestido de novia, largo, con encajes amarillentos por el paso de los años. Las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro cubierto con una máscara de muñeca. Andy sintió un escalofrío. No se movía, no respiraba. No podía ser real. ¿O sí? Avanzó hipnotizado. Cada paso lo alejaba un poco más del sentido común. Pero no se detuvo. Se inclinó sobre la cama, estiró la mano y sujetó la máscara por los bordes. La levantó. Debajo, un cráneo, blanquecino, seco, con la mandíbula abierta y vacía. Los dientes todavía sujetos. El hueco de los ojos, negro. Unos mechones largos de pelo oscuro caían todavía por los lados del cráneo, pegados al hueso. Andy retrocedió tan bruscamente que tropezó con una mesilla. Una lámpara de cerámica cayó al suelo y estalló en 1000 pedazos. Y entonces escuchó una voz detrás de él. «No debiste entrar aquí, Rause». Estaba en el umbral de la puerta. Su rostro ya no era amable. Estaba contraído, frío, sin emoción. En sus manos sujetaba una figura metálica, una estatuilla de hierro macizo. Andy intentó hablar, alzar los brazos, retroceder. Pero no tuvo tiempo. El golpe fue seco, brutal. Todo se volvió negro. El despertar fue lento y doloroso. La oscuridad era total. La cabeza de Andy latía como si un tambor le golpeara desde dentro. Cada intento de abrir los ojos se encontraba con un muro de negrura. El aire estaba viciado, denso, casi sólido. Oía goteos, respiraciones que no eran suyas. O tal vez era su imaginación. Intentó moverse. Las muñecas le dolían. Estaban atadas con una cuerda áspera. Los tobillos también.
Yacía en el suelo frío, sobre algo que no quiso identificar al principio. Cuando sus ojos empezaron a adaptarse, distinguió formas. Primero sombras, luego contornos y finalmente cuerpos, huesos, montones de huesos, cráneos alineados en estanterías, mandíbulas sueltas en rincones, brazos desmembrados, ropas raídas adheridas a un esqueleto sentados contra las paredes. Algunos parecían llevar años allí, otros menos. Andy sintió arcadas, pero no podía girarse. El olor era insoportable. Un hedor mezcla de putrefacción seca y humedad, atrapada durante décadas. Estaba en un sótano. Eso ya era evidente. Pero no uno cualquiera. Era una cripta, un cementerio secreto, un altar para los hombres que, como él, habían entrado en esa casa buscando refugio. La voz de Rouse llegó desde arriba, suave, lejana. Canturreaba algo, una melodía antigua, un vals, la misma del sueño. Andy alzó la cabeza forzándose a escuchar. La oía caminar sobre el entarimado. Pasaba por encima de él, por el salón, por el pasillo, preparando algo. Y entonces las palabras llegaron. «Ya está todo listo, hija. Hoy es el gran día. El novio ha llegado». Andy gritó. Gritó con fuerza, con rabia, con desesperación. Pero su voz se perdió entre los muros gruesos y las vigas podridas. Nadie contestó. Nadie acudió. Arrastró su cuerpo como pudo hasta una esquina, donde la luz de una bombilla colgante apenas iluminaba un rincón. Allí encontró una caja. Dentro, documentos, carteras, relojes, objetos de otros, fotos familiares, carnés, nombres, todos hombres, todos desaparecidos. El suelo del sótano estaba manchado. Algunos restos parecían recientes. Manchas oscuras, pegajosas. Y entre ellas algo más, una libreta, con una caligrafía cuidadosa, fechas, nombres, descripciones. Omar, julio de 1997. Aceptó dormir en casa. No era apto para casarse. Luis, diciembre de 2003. Entró en la habitación. No entendió la belleza de mi hija. Javier, abril de 2011. Me faltó al respeto. No lo merecía. Andy. El nombre estaba escrito, subrayado, con la fecha de ese mismo día. Andy sintió que la sangre se le helaba. El corazón parecía salirse por la boca. Golpeó con los pies, chilló, se retorció, pero nadie acudió. La melodía seguía arriba, flotando entre los muros y los pasos de Rouse, lentos, seguros. Subía las escaleras. Estaba en la habitación de la hija, tal vez peinándola, tal vez acomodando la máscara, tal vez esperando que el siguiente novio no tarde en llegar. La luz de la bombilla parpadeó. Andy se quedó quieto.
y comprendió que no iba a salir de allí, que, como los demás, se convertiría en parte de la ceremonia. Uno más en la lista. Otro novio que no supo decir que no.